análisis, Amalia, ¿cuál es su lectura de esta fotografía? Bueno, el gran perdedor es Andrónico Rodríguez, de eso no hay duda. La pregunta es hacia dónde migraron los que tenían la intención de votar por Andrónico Rodríguez. Si tenía 14 puntos en la primera encuesta y termina con 6, ¿dónde pasaron esos votos? Posiblemente el crecimiento de Rodrigo Paz Pereira se vea reflejado por la pérdida de los votos de Andrónico. Es evidente que los votos de Andrónico tampoco migraron significativamente a los votos nulos. Estoy hablando del llamado de Evo Morales a votar nulo o blanco, inclusive ha abierto casas de campaña para votar por el blanco y nulo, pero tampoco esa campaña ha tenido gran éxito porque, fijémonos, los votos blancos y nulos han crecido en 1%, ¿no?, respectivamente, y también el voto indeciso, que yo no los pongo a todos en la misma bolsa. El voto indeciso quiere decir que van a votar, están buscando candidatos. Es evidente que Tuto y Samuel no han convencido, han crecido de puchitos, de a poquito, ¿no? No han convencido, le falta el discurso, son el símbolo de querer resolver la crisis, pero todavía no convencen en el cómo resolver la crisis, ¿no? Y Andrónico, bueno, no tuvo discurso y tiene una candidata a vicepresidente que lo está tumbando, lo está jalando hacia abajo, hacia abajo. Y por el otro lado, yo creo 3 grupos. En las grandes ligas, los 2 que irán a la segunda vuelta. En la segunda división está Manfred, Andrónico y Rodrigo Paz. Pero por Dios, ¿no? 8%, 6%, 5%, y los otros ya ni hablar. Yo creo aquí el gran derrotado en general es el MAS con sus distintas fracciones. Derrota absoluta. Carlos. La pregunta es hacia dónde migraron los que tenían la intención de votar por Andrónico Rodríguez. Si tenía 14 puntos en la primera encuesta y termina con 6, ¿dónde pasaron esos votos? Posiblemente el crecimiento de Rodrigo Paz Pereira se vea reflejado por la pérdida de los votos de Andrónico. Es evidente que los votos de Andrónico tampoco migraron significativamente a los votos nulos. Estoy hablando del llamado de Evo Morales a votar nulo o blanco, inclusive ha abierto casas de campaña para votar por el blanco y nulo, pero tampoco esa campaña ha tenido gran éxito porque, fijémonos, los votos blancos y nulos han crecido en 1%, ¿no?, respectivamente, y también el voto indeciso, que yo no los pongo a todos en la misma bolsa. El voto indeciso quiere decir que van a votar, están buscando candidatos. Es evidente que Tuto y Samuel no han convencido, han crecido de puchitos, de a poquito, ¿no? No han convencido, le falta el discurso, son el símbolo de querer resolver la crisis, pero todavía no convencen en el cómo resolver la crisis, ¿no? Y Andrónico, bueno, no tuvo discurso y tiene una candidata a vicepresidente que lo está tumbando, lo está jalando hacia abajo, hacia abajo. Y por el otro lado, yo creo 3 grupos. En las grandes ligas, los 2 que irán a la segunda vuelta. En la segunda división está Manfred, Andrónico y Rodrigo Paz. Pero por Dios, ¿no? 8%, 6%, 5%, y los otros ya ni hablar. Yo creo aquí el gran derrotado en general es el MAS con sus distintas fracciones. Derrota absoluta. Momento ahora de conocer la intención de voto en cada uno de los departamentos del país. Como lo expusimos al inicio de este programa, en las regiones el margen de error oscila entre el 5 y el 6,8%. Empezamos por el eje central, donde se concentra el 73% del padrón electoral. Esta es la intención de voto para Santa Cruz.
Lidera Samuel Doria Medina con el 29.8%, le sigue Jorge Tuto Quiroga con el 24.5%, Manfred Reyes Villa en tercer lugar con el 7.1%, Andrónico Rodríguez 3.4%, Rodrigo Paz Pereira 3.3%, Johnny Fernández 1.9%, Eduardo del Castillo 0.8%, Pavel Aracena 0.3% y Eva Copa 0% en la intención de voto de Santa Cruz. Revisamos los datos residuales a continuación. El voto blanco 6%, el voto nulo 7.8% y el voto indeciso 15%. Continuamos ahora con la intención de voto para el departamento de La Paz. Samuel Doria Medina en primer lugar con el 18.1%, Jorge Tuto Quiroga 13.1%, Rodrigo Paz Pereira 9.1% en La Paz, Andrónico Rodríguez 7.8%, Manfred Reyes Villa 4.5%, Eduardo del Castillo 3.1%, Johnny Fernández 2.5%, Eva Copa 0.6% y Pavel Aracena 0.5%. Datos residuales para el departamento de La Paz: voto blanco 9.7%, voto nulo 18.5% y voto indeciso en La Paz 12.5%. Continuamos con la intención de voto del departamento de Cochabamba. A continuación, Jorge Tuto Quiroga 20.1%, Manfred Reyes Villa le sigue con el 17%, Samuel Doria Medina 16.1%, Andrónico Rodríguez 5.4% en Cochabamba, Rodrigo Paz Pereira 3.9%, Eduardo del Castillo 1.4%, Johnny Fernández 0.8%, Eva Copa 0%, al igual que Pavel Aracena. Datos residuales para el departamento de Cochabamba. A continuación, voto blanco 7.6%, voto nulo 17.2% y voto indeciso 10.4%. Amalia Pando, ¿cómo interpreta estos resultados? Estos resultados son terribles para Andrónico, porque Andrónico liderizaba La Paz, cae al cuarto lugar y Doria Medina ocupa el primer lugar. Eso me parece extraordinario desde el punto de vista de la campaña de Doria Medina. Y en Cochabamba, la derrota de Manfred. Primero Andrónico estaba ganando, luego Manfred estaba ganando, pues ahora gana Tuto Quiroga. Creo que ese es el dato más relevante. Pero claro, Santa Cruz, yo creo que Tuto Quiroga tiene que entrar a terapia intensiva, ¿no? Tuto Quiroga iba a ganar en Santa Cruz y ahora pierde por 5 puntos, ¿no? Doria Medina toma la delantera y aquí parece, Carlitos, que los camachistas sí algo aportaron. Ahora sí. Algo. Bueno, pero la gran derrota es de Andrónico Rodríguez, que pierde La Paz y Cochabamba. Es interesante que en ambas regiones el voto nulo es significativo. Es decir, pierde Andrónico, pero el voto de Andrónico no va a Tuto ni va a Samuel, sino que va a nulo, que es la campaña también de Evo Morales, ¿no? Pero los indecisos fluctúan entre el 12 y el 15%. Son los que van a decidir la elección. Quiere decir que si Tuto Quiroga los convence, gana. Si Samuel Doria Medina los convence, ratifica su victoria. Gracias, Amalia. Facebook y TikTok. Hay 3 protagonistas anónimos en esta elección, así que le pedimos a nuestra encuestadora que vaya a fondo y que investigue sus perfiles. Veamos cómo son las personas que ya tienen decidido votar blanco y nulo y quienes comparten similares características. El perfil del voto blanco y nulo. Un 40% es de entre 29 y 44 años. Un 45% de los que han dicho que van a votar blanco o nulo ha tenido estudios secundarios y técnicos. Y un 37% reside en La Paz y el Alto. Hay otro dato importante porque la mayoría de los que han decidido votar blanco o nulo han dicho también que no van a cambiar de opinión. Veamos estos otros datos.
Definición del voto blanco y nulo. En esta tercera encuesta, el 65% asegura que está decidido a votar blanco y un 78% dice que está decidido a votar nulo. Pero hablemos también de las personas que aún no han decidido su voto. Veamos el siguiente informe. En las últimas elecciones el porcentaje de blancos no llegó a 2% y el porcentaje de nulos no llegó a 3%. O sea, entre blancos y nulos en esa ocasión no teníamos un 5%. Ahora estamos registrando niveles que rozan el 10% en el voto blanco, en el voto nulo, y están superando el 12% en el caso de los indecisos. El incremento ha sido constante, hemos pasado de 10 a 11 y en esta última lectura estamos presentando un 12%. Entonces, lo que nos interesa hoy es entender quién es ese indeciso, entender qué perfil tiene, a quién se parece, cómo se comporta y sobre todo lo más importante es hacia dónde se podría decantar este voto. Son más las mujeres que no tienen todavía decidido su voto. Un 59% de mujeres contra un 51% del promedio que se encuentra en el padrón, es un 8% de diferencia. Por nivel educativo, es una persona que tiene un nivel de educación algo menor que el promedio. Ha alcanzado solamente el nivel de primaria. La mayoría de ellos se encuentra en las ciudades más pequeñas, entendemos o clasificamos como rurales. A nivel departamental, encontramos que la mayor parte de los indecisos se encuentran en los departamentos de Santa Cruz y La Paz, un poco más en Santa Cruz que en La Paz, a pesar de que nos dicen que no tienen un candidato por quien votar, un 10% de estas personas en otra sección del cuestionario nos dijeron que ya lo tenían definido. Entonces hay una evidencia clara de un voto oculto que podría estar incidiendo al menos en un 1 o 2% en los resultados totales. Le agradecemos a Luis Garay, director de Opinión Pública de Ipsos y Mori, por el informe. Pero antes de ir al análisis, sigamos viendo más datos, porque ¿qué tan probable es que estos votos vayan a candidatos de izquierda? Se le preguntó a la gente, ¿por qué candidato jamás votaría? Y estos fueron los resultados. Los encuestados dijeron que jamás votarían por Eva Copa en un 89.4%. Jamás votarían por Eduardo del Castillo en un 84.2%. Un 79.7% dijo que jamás votaría por Pavel Aracena. Un 78% dijo que jamás votaría por Johnny Fernández. Un 74% dijo que jamás votaría por Andrónico Rodríguez. Un 65.2% dijo que jamás votaría por Rodrigo Paz Pereira. Un 58.4% dijo que jamás votaría por Manfred Reyes Villa. Un 45.2% dijo que jamás votaría por Jorge Tuto Quiroga. Y un 43.4% dijo que jamás votaría por Samuel Doria Medina. Como vemos, los candidatos que vienen del oficialismo son los más resistidos por el electorado. Pero es momento de hacer el análisis. Amalia, en base a estos datos, ¿puede la población esperar una sorpresa que alguien del oficialismo se meta en segunda vuelta? De ningún modo, de ningún modo. La gente está esperando soluciones radicales, pero entiéndase, soluciones. No solo levantar la subvención de la gasolina, esa es parte de la solución, pero si esa solución genera más pobreza, más conflictos, mira, no le va a alcanzar los 100 días, ¿ah? Soluciones quiere decir que va a resolver el problema de la gente, no va a incrementar el problema de la gente. Hay este 34% de blanco, nulo y voto indeciso, que no es lo mismo. ¿Se puede decir que la campaña de Evo Morales está en el nulo? No creo en su totalidad. Ha crecido el nulo entre la encuesta anterior y esta apenas en un punto. Y es posible que la gente que pensaba votar por Jaime Dunn también esté en los nulos, ¿no? El voto indeciso, que es del 12% de acuerdo a esta encuesta, es el voto que va a decidir dentro de 10 días frente a la urna y por quién se va a inclinar. O por Samuel o por Tuto, porque la gente lo que quiere son soluciones. La gente quiere
protestar contra el MAS y al mismo tiempo votar positivamente por algún candidato que le resuelva las colas kilométricas del diésel, la desesperación por la falta del dólar, la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Soluciones lo que pide la gente, y creo que el voto indeciso no es malo. Lo que refleja este voto indeciso y el crecimiento del blanco y nulo es una insatisfacción, ya lo dijimos en programas anteriores, porque los candidatos no han satisfecho la expectativa del electorado. Pero esto es lo que hay que escoger entre lo que hay, no entre lo que uno quisiera o hubiera querido que sea, de tal modo que el momento de las decisiones ha llegado. La gente, a continuación, definición del voto. Un 32% ha dicho que ya tengo decidido mi voto. Un 24% dice que tiene dudas entre 2 o 3 candidatos. Un 40% ha dicho ningún candidato me convence. Y un 4% no sabe, no responde. A un 40% de los electores no le convence ningún candidato. Amalia, ¿se puede esperar entonces un voto oculto? No, me parece que es 40% de los que tú llamas residuales, ¿no? No, es de toda la intención de voto, de todos los encuestados. El 66% ha inclinado su voto por alguno de los candidatos. Si tú sumas, 66%. Y el 34% está entre los residuales, pero de ese 34%, 12% va a votar. Está indeciso, pero va a votar, ¿no? Aquí hay un 21% entre blancos, que es un voto distinto al voto nulo. Podríamos decir que el voto nulo es el voto de protesta, no quiero nada. Pero ambos tienen en común en que rechazan a todos los candidatos, ¿no? Yo creo que en la medida que nos acerquemos al día de la elección, esos porcentajes van a disminuir. De la noche con 48 minutos. Gracias por continuar con Así Decidimos en esta jornada en la que estamos develando los datos de la tercera gran encuesta nacional. Recuerde que también nos puede seguir en vivo por unitel.bo y por nuestros canales de difusión en YouTube, TikTok y Facebook. Continuamos revisando más datos porque estamos a solo días de ir a votar y quisimos preguntarle a la gente cuáles son los temas que más le preocupan, y estos son los resultados. Preocupaciones de la gente en esta tercera encuesta. Un 47% dijo que le preocupa la corrupción. Un 44% de los encuestados dijo que le preocupa la falta de combustibles. Otro 44% también dijo la inflación. Un 39% la falta de dólares y un 29% el desempleo. Encima de la crisis. Análisis, Amalia, ¿cuál es su lectura de esta fotografía? Bueno, el gran perdedor es Andrónico Rodríguez, de eso no hay duda. La pregunta es hacia dónde migraron los que tenían la intención de votar por Andrónico Rodríguez. Si tenía 14 puntos en la primera encuesta y termina con 6, ¿dónde pasaron esos votos? Posiblemente el crecimiento de Rodrigo Prats Pereira se vea reflejado por la pérdida de los votos de Andrónico. Es evidente que los votos de Andrónico tampoco migraron significativamente a los votos nulos. Estoy hablando del llamado de Evo Morales a votar nulo o blanco, inclusive ha abierto casas de campaña para votar por el blanco y nulo, pero tampoco esa campaña ha tenido gran éxito porque, fijémonos, los votos blancos y nulos han crecido en 1%, ¿no?, respectivamente, y también el voto indeciso, que yo no los pongo a todos en la misma bolsa. El voto indeciso quiere decir que van a votar, están buscando candidatos. Es evidente que Tuto y Samuel no han convencido, han crecido de puchitos, de a poquito, ¿no? No han convencido, le falta el discurso, son el símbolo de querer resolver la crisis, pero todavía no convencen en el cómo resolver la crisis, ¿no? Y Andrónico, bueno, no tuvo discurso y tiene una candidata a vicepresidente que lo está tumbando, lo está jalando hacia abajo, hacia abajo. Y por el otro lado, yo creo 3 grupos. En las grandes ligas, los 2 que irán a la segunda vuelta. En la segunda división está Manfred,
Andrónico y Rodrigo Paz. Pero por Dios, ¿no? 8%, 6%, 5%, y los otros ya ni hablar. Yo creo aquí el gran derrotado en general es el MAS con sus distintas fracciones. Derrota absoluta. Carlos, es económica, según vimos. ¿Cómo interpreta usted esto? Este es un dato sorprendente, pero tiene que ver con el legado del MAS. Eso es lo que ha dejado un país absolutamente perforado, destruido en sus instituciones. ¿Destruido por qué? Por la corrupción. La justicia en primer lugar, pero cualquier oficina pública es eso. Y no solo el gobierno central, también el modelo económico cruceño, Carlito, perforado por la corrupción también. Claro, por supuesto. Eso es como el COVID, que llegó a todo el país, ¿no? ¿Por qué? Porque esa era la razón de ser del régimen, el enriquecimiento ilícito, pero a manos llenas. Y la reforma de eso va a demorar, yo creo que más de 5 años, ¿no? Esperemos que se haga instituciones justamente para poder controlar a los poderosos. No solo hablar del pasado, el Evo robó, sí, pero el nuevo gobierno tiene que controlar a su gente porque también habrán muchos pillos que van a entrar a robar. Y gracias a ustedes por confiar en Así Decidimos. Soy Gabriela Oviedo y como siempre trabajamos para que usted sea el mejor informado.